los va a calificar. Se les va a decir cuál atinaron, a cuál no, y también pueden ver cuál era la respuesta correcta, ¿sí? Entonces es muy útil, es justo lo que van a hacer en el examen en cuanto al inglés, ¿sí? Entonces seguiremos revisando un par de cosas más, algunos temas específicos de inglés sí tenemos que ver, pero en la cuestión como de lecturas yo les diría que procuren hacer al menos unas 2 o 3 a la semana de esa página. ¿Sí? Ustedes vean qué día pueden, vayanlas separando, no las hagan juntas, eso sí, no. Traten de que sea más bien en días separados, lunes, miércoles y viernes, como quieran. Pero traten de hacer 3 lecturas, 3 ejercicios de lectura a la semana, ¿sí? Ahí de lingua.com. Si lo notan, nos lleva 10 minutos a lo mucho hacer un ejercicio de estos, ¿sí? Y cualquier duda que tengan ahí de la página o si necesitan el enlace nuevamente o algo así, recuerden que ahí en el grupo podemos enviar enlaces y archivos, ¿sí? Por lo pronto vamos a retomar un poco los temas en los que andábamos, ¿sí? Sí es muy importante tratar de ubicarnos, bueno, ¿en qué tema andábamos? ¿Qué es lo que estábamos viendo? Y refrescar un poquito esta parte que ya comenzamos hace algunas semanas. Recuerden que ahorita estamos hablando algunas generalidades de la gramática del español. Este es nuestro bloque número 4, sí, ahí lo tienen en su temario. Específicamente, ya estamos hablando de las que llamamos las categorías gramaticales. Que decíamos que son, pues, básicamente los tipos de palabras que existen de acuerdo a la función que realizan, ¿sí? Lo que comunican, y también un poco de acuerdo a la forma que tienen, es decir, si manejan lexemas o no, ¿sí? Ese tipo de cosas. De las categorías gramaticales hablamos ya de una, que yo les decía que es una de las primarias, y que es una que es muy importante identificar lo que es, algunas de sus características y unas pocas de sus clasificaciones. Yo les decía que asociaran la palabra sustantivo a una palabra clave que pusimos ahí en la definición. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Qué son los sustantivos, básicamente, en una palabra? ¿No? Así rápidamente, ¿no? Si no lo recuerdan, a ver, véanlo en su apunte. ¿Es lo que expresa todo? Pero no expresa todo absolutamente, el nombre, ¿sí? Deben de tener esa palabra subrayada por ahí en la definición de sustantivo que vimos. ¿El nombre? Sí, los sustantivos son los nombres de todas las cosas, ¿sí? Recuerden esta asociación que estamos haciendo con palabras claves, ¿sí? Todo lo que se refiere a este tema que vimos en una clase, es decir, si nos llevó un poquito de tiempo, estaba referida a los sustantivos, y yo les decía, bueno, los sustantivos son básicamente nombres de cosas, ¿sí? De lo que sea personas, objetos, animales, seres vivos, nombres de plantas y también nombres de cosas no tangibles, ¿se acuerdan? Nombres de conceptos, ¿no? Como les decía, en las emociones, los valores, palabras como justicia, les decía, que son conceptuales más bien, también son sustantivos, ¿sí? Estoy haciendo un repaso nada más porque tenemos que ponernos como en sintonía otra vez con lo que estamos viendo, ¿sí? También veíamos algunas características que nosotros llamamos accidentes gramaticales, y yo les decía que hay que contemplar que este tipo de palabras tienen dos que sí son muy importantes, que es el género, es decir, que un sustantivo puede ser masculino, femenino o a veces neutro, y el número, que puede ser uno solo, ¿sí? Ahora sí que al menudeo una sola pieza, singular, o dos o más, plural, ¿sí? Esas dos características se van a estar repitiendo en otros tipos de palabras. Y que ya pueden tener algunos énfasis, como el diminutivo, ¿no? El aumentativo o el despectivo. También veíamos que podían identificar cosas en particular y ser nombres propios, y teníamos que iniciar esos con mayúscula, ¿se acuerdan? Nombres de ciudades, nombres de personas, o los nombres como genéricos de cualquier cosa, que son los que decíamos que eran comunes, ¿sí? Esta distinción es lo concreto, lo que podemos distinguir con los sentidos, lo abstracto, los sustantivos que son solamente conceptos. Los colectivos, esos que con una sola palabra en singular abarcaban una colectividad, como dice su nombre, o un conjunto, como
como la palabra tribu, ¿recuerdan? Tribu, pero abarca un conjunto, ¿sí? Y también de un poco de su forma, de que si eran simples porque es una palabra que no proviene de otra, derivado porque es una palabra como florero que proviene de flor, o compuestos porque eran, sí, compuestos por dos raíces diferentes como sacapuntas, ¿sí? Entonces, eso hay que tomarlos en cuenta. Les decía que no de todas las demás vamos a ver con tanto detalle. De hecho, hoy quiero que veamos 3 tipos de palabras diferentes que se asocian mucho al sustantivo y que nada más quiero que conozcan como sus generalidades, ¿de acuerdo? Y también las voy a ir equiparando un poco con las mismas categorías en inglés. Mencionaré algunas cosas importantes, ¿de acuerdo? A partir de ahorita con estas cosas vamos al mismo tiempo. Esta segunda palabra que me gustaría comenzar el día de hoy son los llamados artículos. Los artículos, o un tipo de palabra que se llama artículo. ¿Sí? Es una palabra, son muy poquitas palabras en español que son artículos, son solamente 9 palabras. Vamos a definirla de la siguiente manera. Vamos a decir que son palabras que ayudan a determinar el género y número de un sustantivo. Sí, artículos son las palabras que ayudan a determinar el género y número de un sustantivo. Ya mencioné estas, ¿de acuerdo? Esto de género y número. Los artículos son palabras que solo expresan género y número y nos ayudan a determinar a un sustantivo. Por eso cuando las acomodamos todos al principio, esta de los artículos la mencionamos por ahí como una categoría auxiliar. Yo les preguntaba hace 15 días respecto a la palabra agua, pero podría ser, por ejemplo, respecto a la palabra aula. Yo les decía, bueno, ¿es una palabra femenina o masculina? ¿No? Yo les preguntaba respecto a agua. ¿En qué quedamos que era? Teníamos la opción. Decíamos que era femenina porque en efecto las as nos dan lo femenino, pero que evitábamos la conjunción de la, agua, esas dos as juntas. En el español las evitamos y por eso digamos que temporalmente ocupamos en el singular el. Pero justamente noten que si yo quiero decirles, bueno, es que díganme si agua es femenino o masculino, necesariamente ocupamos mencionar estas palabras auxiliares. El o la. Es decir, agua por sí solo como que no se puede determinar su género. Solamente si tenemos duda, la duda nos la saca este tipo de palabra, el agua o la agua. Esas palabritas, esos son los artículos. Son unas palabras muy pequeñas que no tienen más que en su significado, género y número. Los voy a mencionar, esto no necesitamos decir gran cosa de ellos, solamente que hay unos que se llaman determinados, los artículos determinados, que son la palabra justamente el femenino, masculino singular, la femenino singular, los plural masculino, las plural femenino. Esas 4 palabras son los artículos del español, los artículos determinados del español. El libro, ¿sí? La posada, los amigos, las flores, ¿sí? Este tipo de palabras que suelen justamente preceder a un sustantivo, es decir, que están antes, porque regularmente lo ayudan a determinar su género y número. Estas palabras, este tipo de palabra no existía en el latín, es una palabra que ya apareció después en el español, justamente para ayudar a determinar. Ahora, ¿alguien sabe qué palabra del inglés puede funcionar como cualquiera de estas 4? Como les decía, ¿no? Los nombres de las películas o de las series, eso, ahí vemos esa palabra todo el tiempo. ¿Sí?
La casa, exactamente. El S-T-H-E en inglés así se escribe. La TH tiene un poco sonido como de D en el inglés. O sea, es como una T fuerte, la pronunciación. Pero ese es el único artículo en el inglés. Es decir, que en el inglés no hay distinción de género ni de número. Esa es la palabra que funciona para todo. Obviamente es una palabra que sí necesitan conocer, es indispensable en el inglés para entenderlo y estoy seguro que ya la conoce a la mayoría, porque como les digo, lo vemos en el nombre de muchas marcas, de muchos nombres de compañías, en el nombre de muchas películas, de series, de canciones. Esta palabra siempre la van a encontrar ahí. Entonces, recuerden que en el inglés el T hace lo de todos los artículos determinados, ¿sí? Y tenemos otros que llamamos artículos indeterminados. Los artículos indeterminados del español son equivalentemente, noten, masculino plural, un, masculino singular, un, femenino singular, una, masculino plural, unos, femenino plural, unas. ¿Sí? Esas 4 palabras en el español también son artículos. Son los artículos indeterminados en el español. ¿Alguien ubica la palabra en inglés que hace el papel de todas esas 4? La A, ¿verdad? Que aquí hay que especificarlo. Esto ya lo mencioné la otra vez con una de las lecturas que hicimos en inglés. La palabra A, o bien puede ser an en inglés con una sola N, ¿ok? ¿De qué dependía? ¿De qué sonido continuaba enseguida? Por ejemplo, si yo le quiero decir un perro, nada más necesito la A porque la palabra perro en inglés es dog y comienza con una consonante. Es decir, con una letra que no es una vocal, por eso ahí solo utilizo la pura A solita. Pero si yo quiero decir una manzana, la palabra manzana, pues justamente comienza con una vocal, justamente A, tengo que ponerle aquí sí la N, an apple. ¿Sí? Pero en sí el significado es exactamente el mismo a y an. Otra palabra indispensable que conozcan, bien dominada en el inglés. ¿Sí? Los artículos son importantes porque aparecen demasiado, ¿sí? En toda construcción, en toda oración. ¿De acuerdo? Entonces, esos son como los importantes. Ubíquenlos en español. No tienen ningún chiste. Como pueden ver, solamente expresan género y número. Sin embargo, hay una diferencia entre estos dos y por eso son 2 tipos diferentes, ¿sí? Y sí me gustaría que viéramos o tratemos de reflexionar un poquito cuál es la diferencia, ¿sí? ¿Por qué son 2 grupos, los determinados el, a, los, las, indeterminados un, una, unas, unos, unas? Piénsenlo calificando, justamente determinando a un sustantivo. La gallina o una gallina. ¿Por qué no son una misma palabra, ni en inglés ni en español? ¿Por qué sí hay diferencia? ¿Por qué no es lo mismo decir o ocupar la palabra la, decir nos vamos a comer a la gallina, a decir nos vamos a comer una gallina? ¿En dónde radica? ¿En qué está la diferencia? Como que el de una tiene como tipo cantidad. Ambas están en singular, aunque sí parece que la palabra un es el número 1, no es el número 1, ¿sí? Simplemente, pero sí nos indica que es una sola unidad. Pero, si ven aquí la diferencia, es decir, pónganme en contexto. ¿En qué radica la diferencia? No aplicaríamos la misma frase. Nos vamos a comer a la gallina, nos vamos a comer una gallina. ¿En qué radica la diferencia? No las ocuparíamos igual. Piénsenlo, ¿no? Así, para fin de año, ¿van a matar a la gallina o van a matar a una gallina? ¿Cuál es la diferencia? Es que a lo mejor en una gallina es cuando, por ejemplo, tiene más gallinas, pueda tomar una gallina del montón.
En algún contexto podría funcionar, pero creo que ahí no radica principalmente la diferencia. ¿No, Dan? Cuando ya es una mascota o algo así. Por ahí va. Por ahí va. ¿Sí? De hecho, el mismo nombre que los está diferenciando en realidad no lo está diciendo un poco. Cuando ya lo haces y no lo vas a hacer. No, porque no tiene que ver con acción. Si te fijas, yo les puse el contexto de comerse a una gallina, la acción está en comerse, pero olvídenlo, pónganle la gallina cruza el camino o una gallina cruza el camino. Cambien el contexto, de todos modos, la diferencia de usar uno u otro la ocupamos y ustedes la ocupan día a día. Lo que quiero es que piensen por qué. ¿Por qué no es lo mismo? ¿En qué radica? Le digo, los nombres en cierta forma nos lo están diciendo. Determinados viene como de determinar, ¿no? Indeterminado pues es el opuesto, noten el prefijo. ¿Se acuerdan? Identifiquemos prefijos en las palabras, nos dan una idea. ¿Por qué no sería lo mismo decir la gallina cruzó el camino a decir una gallina cruzó el camino? Puede ser. Va un poco por ese lado de lo de la mascota y eso, o sea, lo acerca a lo que es, pero a ver, chele. Un poco con los tiempos. Pasado. La gallina presente una. Pasado. No, a estas palabras no nos dan ninguna noción de tiempo. Es decir, no hay tiempo en ninguna de estas dos palabras. Tenemos que ponerle un verbo para que haya tiempo. La gallina cruzó el camino, la gallina cruzará el camino, o una gallina cruzará el camino, pero no nos da la diferencia realmente de estas dos. ¿Vamos a dar? Bueno, les decía, su mismo nombre no lo dice. La gallina es algo que ya está determinado. Si yo digo se van a comer a la gallina, ustedes ya saben cuál gallina. Si yo digo se van a comer una gallina, puede ser cualquier gallina. ¿Sí? Es decir, indeterminada. De ahí de lo de la mascota, ¿no? O sea, es decir, lo vamos a comer a la gallina es porque tal vez la gallina era la mascota y en efecto, o sea, ya sabemos cuál es. Es decir, está determinada. ¿Sí? Pásame la pluma, pásame una pluma, la que sea. Pero si yo digo pásame la pluma, yo asumo que el oyente ya sabe cuál pluma y pido que me pase esa pluma. Está determinado aquello que estoy pidiendo. ¿Sí? Pásame una pluma, la que sea, está indeterminado. Ahí está la determinación y indeterminación. ¿Sí? Se los pongo porque el idioma funciona un poco en función de este tipo de cosas. Es decir, ¿qué nos está expresando la palabra? ¿De acuerdo? Muchas veces en las deficiencias en la lectura es porque no tenemos exactitud en el significado de algunos términos. En este caso es más o menos obvio, no son palabras desconocidas, pero esto que les puse ahorita como que pensar y lo que les estoy diciendo de por qué son diferentes y en qué radica la diferencia es un poco que nos lleve a este pensamiento del mecanismo, de por qué estas diferencias existen y para qué sirven. ¿Sí? Existen ahí por algo, ¿sí? Y son necesarias. Pero bueno, por lo mientras también ya identifican la palabra en inglés que representa cada una de ellas. Son diferentes, ¿de acuerdo? Muy bien, hay otro artículo, este nada más lo voy a mencionar rápidamente porque lleva una explicación como que no es muy necesaria. Hay un artículo neutro que puede ser la palabra lo, ¿sí? Y un ejemplo nada más sería como en palabras que va a determinar a un adjetivo y no a un sustantivo. En estos contextos, como estos ejemplos que estoy poniendo aquí, lo mejor, lo fácil, ahí es donde aparecería un artículo neutro que, como pueden ver, no tiene género y no tiene número, pero es algo parecido. En inglés, cuando se ocupa de una manera equivalente, el the hace la misma función. Y en español, digamos que es solamente una como palabra aclaratoria, por decirlo de alguna manera. ¿Sí?
Y ya no hay mucho más que decir de ese tipo de palabras. Es una palabra auxiliar, de reciente incorporación en el idioma por su función, y no tiene realmente como reglas o cosas complicadas de uso de nada. Lo único que les haría notar es que el artículo no lleva acento. Ya verán, o hemos mencionado ya una palabra el que sí lleva acento, pero si es un artículo, la palabra no lleva acento nunca, ¿sí? El libro, el amigo, el día, ese nunca lleva acento, ¿de acuerdo? La última aclaración es respecto a algo que llamamos contracciones, que son ciertos procesos que se hacen con algunas palabras, ¿sí? No son las del embarazo, esas son otras. Es en el que juntamos dos palabras en una sola y sucede justamente con artículos. Porque luego decimos, bueno, ¿esa palabra qué es o de dónde viene? Lo que pasa es que la palabra de más el artículo el nos da la palabra del. Sí es una palabra, sí existe, pero la palabra del son como dos palabras en una. ¿Ok? Eso es una contracción, dos que se volvieron una sola. ¿Sí? O también con la preposición a y el artículo el nos hace la palabra al. ¿Sí? Esas palabras cortitas, ¿se acuerdan? Gramemas independientes, son palabras completas por sí mismas, pero tienen una significación limitada. ¿Sí? Esta regla, digamos, tómenlo así como una regla, es decir, no sería correcto, por ejemplo, escribir voy al baño separado. Voy al baño. Vengo del baño. No, sí tengo que usar esta. Vengo del baño. Una sola excepción. Si la palabra el forma parte de un nombre propio, como por ejemplo ciudades como El Salvador o El Cairo, ahí hay que romper la contracción. Es decir, vengo de El Cairo. ¿Sí? Esto sería o marcaría una excepción. Ahí la contracción no se hace. ¿Ok? Una pequeña aclaración, probablemente no les aparezca mucho este caso, pero ese es el único caso en el que la contracción no la hacemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna pregunta de los artículos? ¿No? Ubíquenlas un poquito nada más, el los las, unos, unas. No hay más que decir de ellos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de estos? ¿Nada? Muy bien. Vámonos con otro tipo de palabra. Profesor, yo tengo Sí. recuerdo que había otros artículos, si no me equivoco, que eran, o eran otros, pero estamos hablando de algo de posesivos. Son parecidos. Ahorita los vamos a ver. Y también son palabras cortitas parecidas a estas. ¿Sí? Pero pertenecen a una categoría diferente. Funcionan o tienen una función un poco distinta. Pero sí, y sí son muy importantes. Ahorita los voy a mencionar. ¿Sí? De hecho, ahí justamente en esta siguiente palabra, sí les van a quedar varias palabras por investigar en inglés, ¿de acuerdo? Indispensable que las tengan ahí en su vocabulario, algunas de las que voy a mencionar. ¿Por qué? Porque son sumamente frecuentes, es decir, se ocupan demasiado en toda expresión. Muy bien. Vamos a un tipo de palabra. Esta palabra que vamos a ver ahorita es una que marcamos por ahí como una categoría secundaria. Es decir, que es un tipo de palabra muy importante, pero no tanto como un sustantivo, ¿sí? Pero yo diría que es como está en el tercer lugar en las palabras más importantes, ¿sí? De todas las lenguas occidentales que tienen estas categorías. Y son los adjetivos. Los adjetivos, ¿sí? Es un tipo de palabra también. Y seguramente han escuchado la palabra adjetivo. Y bueno, de hecho que les haya puesto por ahí esa tarea, sí la alcanzamos a dejar en el que les decía, bueno, investiguen a grandes rasgos qué les aparece ahí en internet de las categorías, ¿se acuerdan? ¿De qué era un adjetivo?
¿Sí? Yo les decía, con lo que encuentren, después comparan las definiciones de cómo las sintetizamos aquí a cómo nos aparecen ya cuando vienen con una explicación más grande. ¿Sí? Importante comparar. ¿Qué son los adjetivos? Definirlos en realidad es muy sencillo. ¿Sí? Son palabras que tienen la función, de calificar o determinar a un sustantivo. Que voy a empezar a abreviar la palabra sustantivo así, sust, porque la vamos a estar mencionando bastante, ¿sí? Pero los sustantivos son todos los nombres, es una categoría primaria, es de las importantes. Aquí hay dos palabras claves que me gustaría que identificaran. Decimos que son palabras que tienen la función de calificar o determinar a un sustantivo. Calificar y determinar. Los adjetivos básicamente es lo que hacen, calificar y determinar a un sustantivo. ¿Sí? Voy a poner aquí este tipo de palabra que es importante. No me quiero meter tan a fondo porque lleva una clasificación bastante compleja, es decir, son como se desprenden un montón de tipos de sustantivos diferentes. Pero sí quiero que identifiquemos algunos grupos de sustantivos porque justamente son los que voy a dejarles que investiguen en inglés. Muchos ya los van a conocer porque son palabras importantes, ¿de acuerdo? Pero quiero que observen con mucha atención el ejemplo que voy a poner, porque con el ejemplo voy a también a clasificar de paso, ¿sí? Si tienen como que buen espacio ahí todavía en el cuaderno, sería lo útil para que quepa lo que voy a poner, ¿sí? En el ejemplo voy a poner un sustantivo, voy a poner, por ejemplo, la palabra casas, intencionalmente en plural, ahorita veremos por qué. Casas es un sustantivo, ¿de acuerdo? Ahí no hay un adjetivo. Pero podemos identificar que los adjetivos son palabras que regularmente se van a colocar antes o después del sustantivo para calificarlo o determinarlo. Aquí le llamamos que una palabra califique a otra, y eso es lo que tal vez les suene, ¿no? Eso de adjetivo calificativo. Decir que algo califica a otra cosa es porque dice una cualidad o característica de eso. Por ejemplo, si yo digo casas bonitas, la palabra bonitas, que ya tengo ahí justamente sobre la línea, esa palabra es un adjetivo. Lo que está haciendo es decirme una cualidad o característica de ese sustantivo al que está calificando. Los adjetivos calificativos regularmente tienen muchas cosas en común con los sustantivos y son palabras que es un vocabulario muy amplio, pero tal vez el último que tendríamos que aprender en otros idiomas porque es más complejo. Pero así como la palabra bonitas, podríamos poner también, por ejemplo, su opuesto, ¿no? Para poner muchos ejemplos de sustantivos calificativos. Feas también sería un sustantivo calificativo. Voy a poner más, ¿sí? Pongamos más ejemplos. Casas, para que veamos más o menos qué tipo de palabras. Limpias, ¿sí? Limpias sería un adjetivo calificativo. Su opuesto, su antónimo. Sucias. Digo, por lo obvio lo pongo ahí luego, ¿sí? Nada más porque es como que muy obvio, ¿no? Casas nuevas. Nuevas sería un adjetivo calificativo. Su opuesto, viejas, también sería un adjetivo calificativo. ¿Sí? Los colores pueden ser palabras que son adjetivos calificativos. Casas azules. ¿Sí? Características como un poco abstractas, como de distancia. Casas lejanas. La palabra lejano, lejana, lejanas podría ser un adjetivo calificativo. Dice algo de esa casa. Noten que la cualidad o característica que dice podría ser lo que sea. ¿Sí?
Si yo digo casas embrujadas, aunque la palabra o el término, lo que esté expresando, se pueda dudar, lo que sea, no importa, la función de la palabra es calificar esto. Estos que tenemos aquí son justamente, y tómenlos justamente como ejemplos de lo que llamamos adjetivos calificativos. ¿Sí? Es decir, en gramática llamamos calificar a esto que hacen este tipo de palabras. ¿Me podrían decir unas 3 palabras más que pudieran funcionar como adjetivos calificativos a partir de estos ejemplos que tenemos por aquí? Baratas podría ser. Por ejemplo, ahí tenemos un adjetivo calificativo. Otro. Casas en ruinas. Lo que pasa es que ya este son 2 palabras, pero si yo pongo ruinosas, esa palabra es un adjetivo. ¿Sí? ¿Algún otro? Casas lejanas. Ya la pusimos por ahí. Grandotas. Así ya. Grandes. Ajá. ¿Sí? Esa característica, ¿no? Y también su opuesto, etcétera, ya se dan una idea de cuáles son, por ejemplo, adjetivos calificativos. ¿Sí? Bueno, adjetivos calificativos, ojo, dicen cualidad o característica. Dicen cualidad o característica. Van a notar que este tipo de vocabulario también va a ser muy necesario en inglés, pero todavía no les voy a dejar vocabulario de adjetivos calificativos. Necesitamos ver algunos otros antes. Pero de todos modos, si pueden empezar a pensar, si conocen algunas palabras de estas en inglés, puede ser útil para que vayan viendo también un poco cómo van a funcionar. La diferencia es que en el inglés siempre se van a colocar antes del sustantivo al que afectan y no después. ¿Sí? Si yo quiero decir bonitas, pretty, ¿no? No puedo decir houses, pretties, no. Pretty houses. Primero el adjetivo, después el sustantivo. ¿Sí? Siempre lo van a encontrar antes y no después, que es la única diferencia, pero piensen que el vocabulario de los adjetivos calificativos es sumamente amplio. ¿Sí? Son muchísimas palabras. ¿Bien con los calificativos? Sí. Perfecto. Muy importante de ubicar ese término de adjetivo calificativo. Tienen que llegar al examen sí recordando lo que son. ¿Sí? Si ya no se acuerdan de muchos otros detalles, no importa, pero que se acuerden de eso sí. ¿Sí? Ahora, eso le llamamos calificar. ¿A qué le llamamos determinar? Estos son otro tipo de adjetivos que funcionan de una manera un poco diferentes, pero son de los que hablaba acá compañero, y aquí sí prácticamente la mayor parte de estos adjetivos determinativos son pocas, son un puñado de palabras, no son muchos como aquellos, son pocos, pero van a expresar diferentes cosas, y todas esas cosas que expresan es muy útil ubicar cómo funcionan en el español y ubicar ese vocabulario en inglés. Por ejemplo, hay algunos, voy a poner esta línea un poco más grande, porque voy a poner varias, que pueden, por ejemplo, me pueden decir la ubicación relativa de ese sustantivo. ¿A qué me refiero relativa? A que tiene que ver con en dónde se coloca el oyente y el hablante, ¿sí? El emisor y el receptor. Podría decir la palabra como estas casas, esas casas o aquellas casas. Estas, esas, aquellas. En este caso, como casas es un sustantivo femenino y plural, esas 3 palabras que puse ahí como ejemplos están en femenino y en plural. Pero noten que estas palabras pueden estar en masculino, en femenino, en singular, en plural. Es decir, en español son la palabra este, ese, aquel. Esta es aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Estos se llaman adjetivos demostrativos.
La A que pongo aquí con el punto de, como decirla, es de adjetivos, ¿sí? Los demostrativos. La palabra es aquel con sus femeninos y plurales. Indispensable que sepan cuáles son esas palabras en inglés. ¿Alguien sabe alguna de ellas, por ejemplo? Si yo quiero decir estas casas. This. Si yo quisiera decir aquellas casas. Those. Chequenlas, quienes no las ubiquen todavía. Son solamente 3 palabras en inglés, es decir, es más fácil en inglés. Entonces, empiécenlas a ubicar estas mismas en inglés. ¿De acuerdo? Indispensable saber esas 3 en inglés. ¿Sí? Muy bien. También determinar en el español puede marcar la pertenencia de algo y son los que llamamos posesivos. Podría decir, por ejemplo, mis casas. Podría decir tus casas. Podría decir sus casas. Podría decir nuestras casas, etc. Mío, tuyo, suyo, aunque regularmente van a estar en la forma corta mi, tu, su, ¿sí? Son un tipo de adjetivos que marcan pertenencia y por eso los llamamos adjetivos posesivos, ¿sí? Expresan pertenencia de algo o de alguien. Si yo quisiera decir mis casas en inglés, ¿cómo lo diría? ¿Alguien ubica esa palabra que ocuparía para mis? O por ahí se va a decir tus casas. O tu casa. Mi casa, tu casa. Su casa de él o su casa de ella es diferente en inglés. ¿Sí? Aquí para la tercera persona en inglés sí hay diferencia de género. ¿Sí? Nuestras casas o sus casas de ustedes, esos son los posesivos. Indispensable que los busquen en inglés. Investíguenlos, por favor, muchos ya los conocen. My house, ¿no? M con Y, ¿no? My. Your house, tu casa. His house, su casa de él. Her house, su casa de ella. Our house, nuestra casa. ¿Sí? Investíganlas, ya las han visto por ahí, pero necesito que las apunten en un lugar ordenado. ¿Sí? Recuerden, estos como el my, your, his, etc. Muchos seguramente ya las van a identificar, pero ténganlos como muy seguros de lo que expresan. ¿De acuerdo? Bueno, para los adjetivos determinar, también podría ser hablar de cantidades, y aquí sí son muchísimos, es decir, son básicamente infinitos los adjetivos que podrían existir aquí, porque pues son por números, ¿sí? Los números cardinales. ¿Cuáles son los cardinales? Números cardinales. Piénsenlo a partir del 2, porque un es un artículo. 2 casas, 3 casas, 4 casas. Entonces, ¿cuántos adjetivos? Estos los vamos a llamar numerales, ¿sí? Por lo tanto, estos podrían ser potencialmente infinitos, ¿verdad? Pueden decir la cantidad que sea, ¿de acuerdo? Los números ordinales, ¿cuáles son los ordinales? Primero, segundo. Esos, ¿sí? Los que van como, lo dice su nombre, por orden, ordinales, primero, segundo, tercero, vigésimo, trigésimo, cuatrigésimo, etcétera, etcétera, quincuagésimo. Pero podríamos decir, por ejemplo, la palabra sexta. Recuerden que todas estas estamos tratando de aplicarlas al sustantivo casas, ¿eh? Todas funcionan. Sexta casa, o las sextas casas, ¿no? O sexta casa, no importa, ¿sí? Palabras, por ejemplo, que pueden expresar un par, ¿no? Ambas casas. ¿Sí? Y hay algunos otros que tienen que ver con cantidades,
Estos ya son como muy amplios, pero ya les puse ahí que investigaran los números, entonces en inglés ya tienen un cierto avance con estos. Esto le llamamos adjetivos numerales. ¿De acuerdo? Los numerales entonces también son importantes, pero digamos que no hace falta como detenerse tanto en ellos, por muchas razones. En cuanto a vocabulario de inglés, puede ser un poquito ya más prescindible, excepto lo de los números, ¿recuerdan? Sí hay que saber cómo se escriben los números en inglés. Ya después investigan los ordinales, cómo se dice en inglés. Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Sí? El inglés es muy práctico y regularmente sí van a ocupar ciertas abreviaturas como estas. Número y TH, eso es un número ordinal en inglés. 4TH, fourth, es decir, el cuarto. O sea que lo que está haciendo es sintetizar esta palabra. ¿Sí? Pero en inglés se ocupa, lo hacen un poco más sencillo. Tenemos otros, estos, bueno, ya los añado aquí nada más para que el panorama esté completo. Para los adjetivos también determinar es hablar de cantidades o ubicar el sustantivo de una manera que se dice más bien como indefinida. Por ejemplo, cantidades, pero no exactas como números. Si yo tengo una palabra como varias casas, algunas casas, ninguna casa, bastantes casas, etcétera, estos serían ejemplos de los que llamamos nosotros adjetivos indefinidos. Cantidades no definidas o bien manera de particularizar en algunos casos alguna palabra. Este ya son un vocabulario un poquitito más profundo, digamos, o más especializado en el caso como del inglés, pero de todos modos irlos diferenciando puede ser muy útil. ¿Sí? Y por último, también estos adjetivos pueden aparecer en un contexto de pregunta, un contexto interrogativo, en cuyo caso podría preguntar algo así como ¿qué casas? ¿Cuántas casas? O ¿cuáles casas? Estas palabras como qué, cuánto, cuál, en un sentido interrogativo siempre son adjetivos, de hecho así los llamamos, adjetivos interrogativos, y convendría notar de una vez que esas palabras cuando funcionan de esa manera siempre llevan acento en el español. ¿Sí? En español siempre llevan acento cuando son interrogativas. Ya lo repetiré más adelante, ¿de acuerdo? Pero eso es, funciona para contextos interrogativos. Bueno, si todo aquello es calificar, todo esto es determinar. Por eso en estas dos palabras está la clave de lo que hacen este tipo de palabras. Todos estos son adjetivos determinativos. ¿Sí? Entonces, principalmente ubicamos los adjetivos en estas dos categorías, adjetivos calificativos y adjetivos determinativos, pero noten cómo determinar puede ser cosas muy distintas, muy variadas en el español, ¿de acuerdo? Los tres primeros son sumamente importantes para el vocabulario de cualquier idioma, pero los dos primeros son indispensables que los tengan ahí anotados. Por favor, de tarea, los que les puse aquí su asterisco, los demostrativos y los posesivos en inglés, ¿de acuerdo? Búsquenlos, identifíquenlos, anótenlos, recuerden, en una parte ordenada que habíamos llamado por ahí glosario, los van anotando vocabulario indispensable, que lo manejen de esa manera, ¿sí? Para que les funcione. ¿Alguna pregunta con estos? Lo que llevamos hasta ahorita. Creo que ahí me faltaron. Ahí. Sí.
escribimos mejor completa desde aquí, que se note. Me imagino que ahí en la cámara de todos modos ni se nota. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí con estos? Añadiría aquí nada más un par de detalles para no irnos como tan largo con estos, que los adjetivos comparten los mismos accidentes gramaticales que un sustantivo. Es decir, un adjetivo puede tener género, ¿sí? Un adjetivo puede ser masculino, puede ser femenino y también puede ser neutro. ¿Sí? Muchos adjetivos van a tener la posibilidad de ser las dos cosas, masculino o femenino. ¿Sí? Podría ser un auto nuevo, puede ser una casa en femenino nueva. Y están los neutros en español, que van a ser todos los adjetivos calificativos que terminan en consonante. Es decir, en palabras que no sean vocales. Por ejemplo, como la palabra feliz. ¿Sí? Eficaz, útil, inútil, fácil, difícil. Son adjetivos neutros. ¿Sí? Los adjetivos pueden tener igualmente número. Quiere decir que pueden estar en singular o pueden estar en plural. Aquí sí no hay como que gran diferencia, ¿no? Día frío, días fríos, ¿sí? Singular, plural. Los adjetivos también pueden hacer eso. ¿Ok? Los adjetivos también pueden tener un diminutivo, en cuyo caso lo que sucede es que se hace el diminutivo en alguna de las dos palabras, el sustantivo o el adjetivo, pero no en las dos. ¿Sí? Niño, chico, niño, chiquito. ¿Sí? Diminutivo, al igual que el sustantivo, un adjetivo puede ser niñito, chiquito, ya sería duplicar el diminutivo, sería como algo muy enfático, afectuoso, pero se vale, regularmente es uno de los dos. ¿Sí? El adjetivo puede tener también su aumentativo, ya no casa grande, grande, pero en aumentativo, casa grandota. ¿Sí? El adjetivo igualmente puede tener su despectivo. Este es a veces más difícil de lograr y no todos los adjetivos calificativos se prestan a esto. ¿Sí? Pero podría decir, por ejemplo, ya no niño flaco, porque flaco sería el adjetivo, sino flaco, el despectivo, niño flacucho. Y ya el adjetivo está también en una forma despectiva. ¿Sí? Y por último, bueno, este se los menciono porque también va a ser útil ubicar cómo funciona este en el inglés. Los adjetivos pueden tener una forma muy particular que solamente los adjetivos pueden tomar y que regularmente, tanto en inglés como en el español, lo llamamos superlativo. El superlativo de un adjetivo es como el adjetivo como en su máxima velocidad o en su máxima capacidad.
Piensen que el superlativo regularmente nos lo van a dar los sufijos ísimo, ísima. ¿Sí? Es decir, de un adjetivo como grande. Exacto, es decir, tiene el aumentativo, pero no es el mismo. El superlativo es como el grado más exagerado. Tengo un grandísimo problema, ¿no? Superlativo. El ísimo regularmente nos los da. ¿Sí? Ojo, este puede ahorrarles muchas dudas de esto en el inglés y también de que lo noten muy bien en muchas palabras en el inglés. El superlativo en el inglés nos lo va a dar un poco aquí el prefijo, perdón, el sufijo EST. ¿Cómo? Grande en inglés, great. ¿Sí? Superlativo en inglés, greatest. Si ven esta palabra, esta terminación en alguna palabra en inglés, lo más seguro es que esa palabra sea un adjetivo en superlativo. ¿Sí? Small, ¿qué será small? Pequeño, pequeñísimo. ¿Cómo lo escribiría? Smallest. Ok, ahí les pongo otro ejemplo para que vean más o menos. Seguro es una lección ahí en el Duolingo. ¿Sí? Es el superlativo. Esta cualidad solamente existe en este tipo de palabra que llamamos adjetivos. ¿Sí? Superlativo. En el español a veces sirve para ponernos algunos problemas de vocabulario que no duden que pudieran encontrarse por ahí en el examen. Les pongo un ejemplo. A veces que la forma de la palabra tiene que cambiar un poco. La palabra libre es un adjetivo también. ¿Sí? Si yo la quiero poner en superlativo, ¿cómo me quedaría? Persona libre, pero la quiero poner librísimo, no existe. Es decir, no nos funcionaría. Seguro que la han escuchado por ahí, pero cambia la terminación de la palabra. Por eso representa como un problema de vocabulario. ¿Conozco la palabra? ¿No? O en un problema de examen, subraya o ubica los superlativos en una lista de palabras. ¿No? No, porque libertad es un sustantivo, es una cosa, la libertad. Y aquí estamos hablando de adjetivos, ¿no? Persona libre, ahí libre es un adjetivo. El superlativo es libérrimo, pero se darán cuenta que es una palabra que a lo mejor, por más que la buscaran, a lo mejor no la iban a encontrar ahí en su banco de memoria. ¿Por qué? Porque son formas un poco diferentes a la raíz. Un poco, libérrimo. Pero de paso, les sirve este ejemplo, anótenlo. Por si ven esa terminación érrimo, érrima, seguramente es un superlativo de alguna palabra. ¿Sí? Es decir, es también como un sufijo que nos va a hacer superlativos. Por ejemplo, paupérrimo. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Es el superlativo de qué? También se los podrían preguntar de esa manera. Paupérrimo, ¿de qué es superlativo? ¿Me han escuchado? ¿No? ¿Me han escuchado la palabra paupérrimo? Suena como para el perro, ¿no? Como para el perro. Paupérrimo, es el superlativo de pobre, ¿no? Llegué a una casa paupérrima, no sé, nada, miseria, ¿no? Paupérrimo. Pero lo que les digo, o sea, pobrísimo no funciona en español, como librísimo tampoco funciona, ¿no? Entonces, tomen en cuenta, hay algunos superlativos en español. Yo les diría, si pueden investigar algunos, échenles un ojo, aunque no los anoten.
Es decir, su memoria los va a registrar un poco, sobre todo si se trata de alguna palabra que sea como muy común. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra pésimo o pésima, o pésimos, pésimas, es de hecho un superlativo. ¿Sí? Y no es una palabra desconocida. Pero ¿de qué palabra es superlativo? ¿Sí? Entonces yo les recomiendo, échenle un ojo por ahí, busquen así una listita así de superlativos en español y van a tener un vocabulario un poquitito ya más especializado del mismo español. Olvídenlo en inglés, eso luego lo buscamos. Más bien, aquí es donde hay que reforzar un poco el vocabulario de español, porque van a ser palabras un poquito más raras. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y bueno, a grandes rasgos, estos son los adjetivos. ¿Qué es lo que se supone que debo de tratar de recordar un poquito más de esto? Para el español, yo les diría simplemente que puedan recordar cuáles son las funciones que hace el adjetivo como palabra. ¿Sí? Particularmente que piensen, ¿sí?, en algunas palabras justamente en términos de adjetivos calificativos. Y ya, estos sobre todo se los pongo porque en inglés es vocabulario indispensable. En español no se los van a preguntar. ¿Sí? O sea, ni se asusten. ¿Sí? Pero necesitan conocer estas palabras, sobre todo las primeras, cómo son en el inglés. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? ¿Más o menos? Recuerden, noten que si es se va juntando como bastante información luego de esto, que es indispensable, les exige un repaso, ¿sí? Mínimo un repaso en algún momento de la semana, antes de llegar a la siguiente clase. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos con este reto que nos queda al último tipo de palabra que me interesa también por una razón particular, más relacionada al vocabulario del inglés que al del español. Pero es un tipo de palabra que también está relacionada a los sustantivos. Y digamos que estaríamos explorando ya 4 tipos de palabras: los sustantivos, los artículos, estos adjetivos que acabamos de ver. Y el bloque de los sustantivos concluye con una categoría un poco abstracta, que son un tipo de palabras que en español llamamos, también en inglés y en francés, pronombres. Las palabras son un poco, digamos que esta función de esta palabra es la de sustituir sustantivos, por lo cual es como una palabra, digamos, como fantasma, se camufla entre otras palabras, ¿sí? Pero me interesa que ubiquen algunos muy en particular. ¿Qué son los pronombres? Vamos a decir que son palabras que tienen la función de sustituir al sustantivo realizando todas las funciones de este y se usa justamente para evitar su repetición. Voy repitiendo esta parte. Son palabras que tienen la función de sustituir al sustantivo, realizando todas las funciones de este, y se usa justamente para evitar su repetición. Pero básicamente podemos pensar en una palabra clave para entender qué son los pronombres.
son palabras sustituto, ¿sí? Tienen la función de sustituir, no cualquier palabra, de sustituir a los sustantivos, es decir, de sustituir a los nombres, ¿sí? Por palabras que son como mucho más genéricas y que determinan mucho, de hecho, a ese sustantivo al que sustituyen, pero que justamente a veces nos ayudan a evitar su repetición en una misma frase, ¿sí? Ahorita vamos a ver más o menos a qué me refiero. Voy a poner un par de ejemplos muy sencillos ya en oraciones de qué palabras pueden ser pronombres y por qué decimos que las sustituyen con palabras como generales, ¿sí? Por ejemplo, tengamos esta oración. Marco es mi amigo, ¿sí? En este caso, voy a mostrar este ejemplo haciendo la sustitución de este sustantivo propio que es la palabra Marco. La puedo sustituir por una palabra que es un pronombre que ustedes conocen muy bien, lo ocupamos mucho, que es muy genérico, que me sirve para referirme a cualquier persona de género masculino. Podría utilizar la palabra, obviamente el contexto puede cambiar. Él es mi amigo. La palabra él, noten el acento, y noten el acento aunque esté en la mayúscula, el acento en la E. Eso es lo que hace que no sea un artículo, así como en el libro. Noten que se refiere como una persona. Él es mi amigo, ¿sí? Aquí la palabra Marco quedó sustituida por la palabra él. Él es un ejemplo de lo que es un pronombre. Ella, noten que es una palabra que me sirve para referirme a cualquier persona de género femenino. ¿Sí? Ella. A todas me puedo referir como, pero ya sus nombres ya son particulares. Lo que hago con la palabra ella es sustituir sus nombres. ¿De acuerdo? O la palabra tú ni siquiera tiene género, ¿no? Tú, y usted. Tú, usted, como sea, ¿sí? Esas palabras son pronombres, ayudan a evitar a veces la repetición de una misma palabra o a veces el contexto hace que se facilite la comunicación. Pongo un segundo ejemplo de que otras palabras también son como pronombres. Ese lápiz es tuyo. Punto y coma. Aquel mío. Segundo ejemplo. Ese lápiz es tuyo. Aquel mío. Ahí es muy importante, hablaremos más adelante de la puntuación de por qué tiene que estar así para que se entienda de esa manera, pero ese punto y coma y esa coma que están ahí es muy importante que las anoten para que el ejemplo quede claro. Este lápiz es mío. Aquí la palabra aquel es un pronombre que estoy utilizando para evitar la repetición de una palabra que ya mencioné en esa misma oración. ¿A qué me refiero con aquel en ese contexto de esa oración? ¿A qué cosa? ¿Un lápiz? A un lápiz. ¿Sí? Es decir, ya lo mencioné antes, la palabra lápiz. Este lápiz es tuyo, aquel mío. Ya no necesito decir aquel lápiz mío. ¿Sí? Ya con el aquel ya quedó sobreentendido y evité la repetición de la palabra lápiz. Para eso sirven también básicamente los pronombres. ¿Sí? Aquí la palabra aquel, repito, tiene la función de pronombre. ¿De acuerdo? La vamos a ver en otros casos. Sería importante aquí que noten el acento en aquel, ¿sí? Porque no siempre va a estar, ¿sí? En este caso. Y incluso aquí mismo en la definición de pronombres estoy usando un pronombre que yo les voy a indicar, pero quiero que me digan cuál es la palabra que estoy evitando repetir. Son palabras que tienen la función de sustituir al sustantivo, realizando todas las funciones de este. Y se usa justamente para evitar
su repetición. ¿A qué me refiero con este o con su? ¿Qué palabra estoy evitando repetir ahí? ¿A qué me estoy refiriendo que hace todas las funciones de este? ¿De quién? Del sustantivo. ¿Sí? En ambos casos, tanto este como su, me estoy refiriendo a esta palabra. ¿Sí? Un pronombre como la palabra este o su, que es posesivo también, pero me estoy refiriendo al sustantivo, evita su repetición y por eso los ocupamos tanto en la comunicación. Cuando repetimos mucho una palabra o varias veces una palabra en una misma oración, regularmente el mensaje puede quedar confuso. ¿Sí? Son palabras que tienen la función de sustituir al sustantivo, realizando todas las funciones del sustantivo, y se usa justamente para evitar la repetición del sustantivo. Noten cómo se escucharía súper repetitivo. ¿Ya con esto? Ya lo logré. Entonces, de paso aquí la definición nos muestra un poco lo que es. Pero particularmente este tema lo uso para que ubiquemos un tipo de pronombres, los pronombres personales, porque es importante que ubiquemos cuáles son los pronombres personales en el español para poderlos trasladar al inglés, porque sin pronombres los verbos en inglés no se pueden conjugar, y si no pueden conjugar verbos en inglés, olvídense, no se puede comunicar nada, ¿sí? Los pronombres personales, como su nombre lo dice, expresan como persona, pero para no irnos como tan lento con eso, los pongo. ¿Cuáles son los pronombres personales en español? La palabra yo es un pronombre. Cualquiera de nosotros la puede ocupar para referirse a sí mismo. Es una palabra importante. Por supuesto, la palabra tú. Noten el acento. Si me refiero a la persona con la que estoy hablando, o su versión formal, usted. ¿Sí? Usted es un pronombre personal. Las terceras personas, el masculino, él, con acento. El femenino, ella, necesariamente. ¿Sí? Nosotros, la palabra nosotros es un pronombre personal. ¿Sí? Primera persona del plural. La palabra ustedes, el plural de usted, como nos referimos ya a varias personas, ustedes es un pronombre personal. La palabra ellas o la palabra ellos son los pronombres, los principales pronombres personales en el español, o los pronombres base en el español. ¿Sí? A través de estos es que conjugamos los verbos, por eso son importantes. Es de cualquier verbo, jugar, los aplicamos siempre en estos. Yo juego, tú juegas, usted juega, él juega, nosotros jugamos. Por eso son importantes y en inglés tienen la misma función. Por eso, si ocupo que todos estos los tengan apuntados, los ubiquen, o si no es que ya los conocen. ¿Cómo son esas palabras en inglés? ¿De acuerdo? Indispensable que las añadan por ahí, y así como un grupo de pronombres personales, ¿no? ¿Qué podríamos poner ya algunos, no? Yo, I, siempre una I mayúscula, nunca es minúscula. Tú, you, que sirve igual para el usted, allá no hay diferencia. Él, he, ella, she. Nosotros, sí quería asegurarme, pero creo que sí lo saben. Ustedes, no hay diferencia, no hay plural para el inglés, para la segunda persona. You es también para todos ustedes. Da igual, ellas, ellos, no hay diferencia de género en inglés. Son they, ambos. ¿Sí? Indispensables que los conozcan, ¿de acuerdo? Creo que ya los conocían. Nada más que esto lo vamos a poner aquí como entre paréntesis. Las derivaciones de sus pronombres personales que tienen en español, muchos de ellos existen también en inglés,
Y esto es para que vean si son un poquito más, y esto sí los voy a encargar que ustedes mismos los vayan investigando. Pero los voy a poner primero en español. Quiero mencionar los principales que van a sustituir. Voy a ponerlos debajo de cada uno de los que pueden estar sustituyendo. Nada más para darnos una idea de cómo estos pueden cobrar otras formas. Pero primero en español. Si han visto que existe la palabra me, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en qué frase o oración? Me. No es de los. ¿Qué? De las vacas, ¿a quiénes hacen? No se hacen muy ¿verdad? Me, se puede hacer. Por ejemplo, ya me cansé. ¿No? Ese me, si notan que pónganlo ahí, a ver qué otra frase se les ocurre. Lo saben, no sé qué, a cualquiera se le puede ocurrir. ¿Cuál es esta palabra? Mentira. No, pero es la palabra sola. Me. Me acosté. Me acosté. A ver, otra. Incluso van a ver que incluso en una palabra como vine, que está ese me, me fui de vacaciones, ya me enojé, me estoy poniendo alegre. Noten que ese me siempre es como yo, o sea, es una sustitución de la palabra yo, existe, ¿sí? Lo ocupamos todo el tiempo y también existe en inglés. Afortunadamente en inglés es exactamente igual, es me. Pero noten que no va a ser I, ya va a ser otra palabra distinta, por eso sí quiero que la noten. Estas de aquí abajo las van a investigar. Mi, pero con acento, no como posesivo. Recuerden que estaba mi casa, mi amigo, mi mochila, mi lápiz, ese es un adjetivo posesivo. Pero si yo digo a mí me gusta nadar, ese mi lleva acento y es una sustitución del yo. Es importante que noten la existencia de esta palabra y que noten la diferencia de cuando es posesiva a cuando no lo es. Todo eso es para mí, es con acento y equivale al yo. ¿De acuerdo? Quiero que noten estas palabras, son importantes. Y bueno, yo voy a anotar aquí la parte otra, que es un poquito más especial, pero también existe en inglés y también quiero que lo investiguen conmigo. También es un pronombre personal. Compuesto, pero lo es. De las demás se los voy a poner más fácil, pero quiero que noten el tipo de palabras que son. Tú puede ser te, puede ser ti, puede ser contigo. Usted puede estar expresado en la palabra se, en la palabra lo. Se lo dije a usted, lo vi a usted. Con él puede estar expresado en la palabra lo vi a él, le vi a él, la vi a ella, le vi a ella, y con ambos se fue ella, se fue él. ¿Sí? La palabra consigo, pero no de conseguir, está en paz consigo mismo, está en paz consigo misma. Noten que son equivalentes a contigo y conmigo. Conmigo, contigo, consigo son equivalentes entre sí. ¿Sí? Nosotros en español nada más tiene una forma más breve en la palabra nos. Ustedes, en la palabra se, en la palabra les o en la palabra los. Les dije a ustedes, los vi a ustedes. ¿Sí? Ellas, las vi a ellas, los vi a ellos, les dije a ellas o a ellos, se fueron ellas. Noten que estoy repitiendo varias, pero las estoy poniendo como debajo, nótenlo, no lo quiero como cuadricular mucho, para que no se hagan muchas bolas aquí, pero noten que estoy poniéndola debajo de la palabra a la que equivale. ¿Sí? Todos estos que estoy poniendo aquí abajo también son pronombres personales o sus variantes.
que la mayoría de ellos se conocen simplemente como pronombres átonos, por ser, como ya veremos más adelante, palabras casi todas de una sola sílaba. Ahorita ni se pregunten ni se preocupen por el término átono, nos servirá para otra cosa más adelante, pero por ahorita nada más para diferenciarlos. Pero todos estos son pronombres personales, ¿sí? Y son los que me interesa que conozcan. ¿Cómo son en inglés? Las palabras que son en español y sus equivalentes en el inglés. En el inglés son muchos menos que en español, o sea, va a ser más sencillo. ¿Sí? Si quieren tener la lista completa de pronombres personales en inglés, no va a ser muy larga. Yo creo que ni 10 palabras son, pero son palabras que necesitan aprenderse. ¿Sí? Es decir, palabras que necesitan conocer correctamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, estos son los pronombres personales. Repito, son palabras que realizan la función de sustituir, en el caso de los personales, prácticamente cualquier nombre propio referido a persona, ¿sí? Objeto personificado, animal, ¿sí? No necesariamente se refieren a personas. Les voy a poner una oración nada más al final aquí, como de ejemplo, de cómo pueden aparecer a veces esos pronombres en un contexto como muy general, no necesariamente los personales así directamente, o cómo puede ser su uso aunque no se refieran a una persona, ¿no? Por ejemplo, anotemos esta oración. El documento es claro. Punto y coma. En él se explica el procedimiento y ahí subrayo la palabra que estamos ocupando como un pronombre, ¿sí? Noten que al igual que en el caso de la definición que pusimos de pronombre en esta pequeña oración, con él, en donde se explica el procedimiento, el que es claro, se refiere al documento. ¿Sí? Evite su repetición, pero noten que como una palabra como él, como esta, pronombres personales, no necesariamente se tiene que referir a una persona. Un documento no es una persona, ni siquiera es un ser vivo, ¿sí? Incluso podría ser algo abstracto como un documento virtual, sin embargo es algo, es un sustantivo. La palabra documento, un sustantivo, puede ser siempre sustituida por un pronombre. ¿Sí? Su pronombre equivalente. ¿De acuerdo? No agregaré nada más en particular de los pronombres. Lo único que les podría decir es que la mayoría de los adjetivos, los que les mencioné ahorita, el tipo de palabra anterior, la mayoría de los adjetivos pueden funcionar como pronombres. ¿De qué va a depender? Del contexto, ¿sí? Pero los pronombres son como palabras, como les digo, como palabras impostoras, ¿sí? Pueden ser sustantivos, pueden ser adjetivos, pero me interesa entonces nada más que ubiquen los personales. Y ya para finalizar, nada más quisiera poner como este brevísimo esquema de estas primeras cuatro categorías gramaticales de las que hemos hablado. Cómo todas giran alrededor de una palabra importante que es el sustantivo y cómo todas podemos sintetizarlas en funciones muy concretas y para así facilitar su identificación y su aprendizaje, que las identifiquen y que sepan cuáles son, ¿sí? Bueno, la definición dejo ahí lo de abajo por si todavía no han acabado de copiar. Pero en un pequeño esquema podemos poner este grupo de categorías. La principal, la primera de la que hablamos, y alrededor de la cual giran todas las demás, los sustantivos, que recuerden, son los nombres de todas las cosas.
como si fuera el centro, ¿sí? El centro de como ya veremos, de grupos de palabras de lo que van a expresar ya juntas. El sustantivo, los nombres de todas las cosas van a ser las palabras centrales, ¿sí? Tenemos una categoría por ahí, de la que hablamos ahorita. Los artículos, estos no tienen mucha importancia. Estos recuerdan que ayudan a determinar o indeterminar. Que regularmente están ahí antes del sustantivo. Los adjetivos, que decíamos que básicamente lo que hacen es calificar y también determinar, pero en cuanto a otro grupo de significados. Y el tipo de palabra que de plano quita el sustantivo del lugar para ponerse él. Pronombres, que lo que hacen básicamente es actuar como sustitutos, sustituir. ¿Sí? Entonces ahí en un punto central tenemos los sustantivos, los nombres, como la palabra más importante de un grupo de palabras. Los artículos, que nada más ayudan un poquitito ahí a determinar ciertas cosas. Los adjetivos, que ya aportan más significado, completan. Y los pronombres, que de plano actúan como sustitutos de los sustantivos. ¿Sí? Hasta aquí podemos justamente sintetizar o resumir estas primeras 4 categorías de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con esto podemos concluir el día de hoy. ¿Qué es lo que les estaría entonces en resumen encargando? Bueno, que puedan saber o decir lo que son esas categorías y que las puedan ejemplificar. Eso sí sería como algo necesario, ¿no? Sé lo que es un sustantivo, aunque solo me acuerde de la palabra nombre, con eso creo que es suficiente, ¿sí? Y que pueda ejemplificarlo. Digo un sustantivo, ventilador, lo tengan claro, ¿de acuerdo? De lo que vimos hoy, recuerden los adjetivos que marqué por ahí, los demostrativos y los posesivos, investíguenlos en inglés, ¿de acuerdo? Y ubiquen bien los pronombres, los que hablamos ahorita, también en el inglés, ¿de acuerdo? Nos va a facilitar muchísimo la lectura de textos que veremos más adelante. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Pregunta, comentario, nada? Muy bien, bueno, entonces creo que con esto nos podemos dar por bien servidos el día de hoy y finalizar por hoy, ¿no? Y por este año, que pues digo, ¿qué más da? Ya el lunes ya será otro año y el próximo sábado ya estaremos en el 2024. Pues pasen un lindo cambio de año, pásenla bien, señores, descansen, aprovechen este fin de semana, pero ya apenas llegue el martes otra vez a estudiar. ¿Sale? Nos estamos viendo, hasta luego, que tengan un buen día.